El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social a través del Observatorio Etnográfico de las Violencias y la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, presenta el seminario Alejandro Arteaga, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina, con la quinta sesión, la producción de la verdad en casos de desaparición. La coordinación académica del seminario se la agradecemos a Mayek Querales y Liliana López del GIAS. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan acá por Facebook y quienes han dado seguimiento al seminario 2022 del GIAS que lleva el nombre de nuestro compañero Alejandro Ortega, Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina. Presentamos el día de hoy la última sesión, la sesión 5, que lleva por título La producción de la verdad en casos de desaparición forzada. Recordarle a quienes nos acompañan por este medio que esperamos sus participaciones vía los comentarios de Facebook y también recordarles que con el 80% de asistencia registrada son acreedores a una constancia por parte del GIAS y de CIESAS. Los últimos 15 minutos de la sesión nosotros compartimos un link para que puedan llevar a cabo el registro. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Carolina Robledo, quien estará moderando la sesión del día de hoy. Gracias, David. ¿Me confirmas si me escucho bien? Pues, Bien, Carol. no hago mi video. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sección del seminario Diálogo de Saberes en torno a las nociones de verdad en México y América Latina. Como bien dijo David, pues este seminario va por nombre Alejandro Arteaga, quien fue arqueólogo forense de nuestro grupo, el GIAS, y dejó este plano material hace unos meses, pero a quien seguimos recordando y honrando a través de estos diálogos de saberes en torno a la desaparición de personas. Alejandro en vida dedicó sus últimos años a este tema y a producir conocimiento científico para la búsqueda de personas desaparecidas, y ello lo honramos con el nombre del seminario. El día de hoy pues tenemos una sesión realmente muy interesante. A mí me honra mucho poder hacer parte, compartir con ustedes, nuestras ponentes, este espacio. Es una mesa de mujeres, con 3 mujeres quienes nos acompañarán hoy para discutir en torno al tema de la verdad en casos de desaparición forzada. Como hemos visto en las diferentes sesiones de este seminario, pues la verdad no solo implica una apuesta en el ámbito jurídico, es decir, por la verdad jurídica o la que se pueda construir en el ámbito institucional, sino que va mucho más allá, e incluso dentro de los ámbitos jurídicos sabemos que la verdad también está atravesada por dimensiones políticas, sociales y otras culturales, y nos interesa mucho por eso profundizar y complejizar lo que podemos decir en torno a la verdad. Y es por esta razón que hemos invitado a un panel de mujeres con experiencias muy diversas, que tienen una gran experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, que también han impulsado procesos de lucha en el contexto mexicano, que no es poca cosa, y en particular en contextos que suelen ser muy marginales porque no están ubicados en el centro de México, no están en Ciudad de México las personas que hoy nos acompañan. Así que bueno, tiene también mucho valor escuchar estas experiencias locales que a veces pasamos por alto. Entonces vamos a darle la palabra a nuestras 3 invitadas. Vamos a empezar con Ariana Denise García Bosque. Cuando las nombre a cada una, pues las voy a ir presentando, pero bueno, quisiera contarles que de Ariana nos va a acompañar también Luisa Guadalupe Villa Greco. Luisa nos acompaña desde Chihuahua, Ariana nos acompaña desde Coahuila, Tierras Negras, y también esperamos que se conecte en los próximos minutos Florida Alma Pérez. Entonces, vamos a empezar con la exposición de Ariana, que voy a presentar. Ella es abogada y defensora de derechos humanos, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste, realizó una especialización en Derecho Penal y en Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra. Trabajó en el Centro Sí Mujer de Piedras Negras, en Coahuila, donde vive, y allí en este centro asesoró legalmente múltiples casos de violencia intrafamiliar. Desde hace 10 años, Ariana es representante legal de las familias integrantes del colectivo Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Piedras Negras, FAMUN. Es una organización integrada en su mayoría por madres, hermanas, esposas e hijas de víctimas de desaparición forzada, pero también de víctimas de tortura. Así que
El acompañamiento legal que hace Ariana no solo se especializa en la desaparición forzada, sino también en todos los crímenes conexos a este fenómeno. Ha acompañado también procesos de comunicación ante la Corte Penal Internacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una experiencia dada muy desde el ámbito jurídico, pero también desde el acompañamiento diario a las familias en su lucha. Así que le damos la bienvenida a Ariana y un agradecimiento enorme por acompañarnos en este espacio y a tantos otros, Ariana. Gracias y adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Y pues bueno, como Carolina lo dijo, me va a tocar un poco platicarles desde mi experiencia como acompañante, ¿no?, de las familias de personas desaparecidas acá en el norte del estado. Y con ello, pues intentaré, voy a plantear varias interrogantes más bien, ¿no?, en donde trataremos de darnos respuesta. Te pediría, por favor, si me pudieras proyectar la presentación. Son únicamente unos datos de contexto, ¿no?, sobre el derecho a la verdad. Si quieres, en la segunda, ahí, ¿no? Y pues tenemos que, a través de esta resolución, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2010, ¿no?, proclama el 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves a derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Esta resolución recoge evidentemente los criterios de diversas resoluciones previas, ¿no?, en tratándose de sentencias emitidas, y participación también de organizaciones de la sociedad civil. Pero lo más importante que se destaca es justo el reconocer la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad, ¿no? En esta resolución se invita a los Estados miembros, a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y a las demás organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional. Y pues de ello nace, si damos paso a la segunda diapositiva, por favor, un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que recoge pues los puntos de esta resolución y resalta, ¿no?, que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta del esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de casos graves de derechos humanos, ¿no?, de violaciones graves a los derechos humanos. Pasamos a la siguiente. Pero este concepto que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos plantea distintos cuestionamientos, ¿no? Y nos dice concretamente que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento a la investigación. Y entonces a mí me nacen preguntas, ¿no?, como estas que coloco acá, llámese en los casos de larga data o en los casos recientes. ¿Cuál es el papel o intervención de las autoridades frente a este derecho a la verdad, ¿no? Porque sabemos de antemano que también la falta de derecho a la verdad pues nos coloca frente al fenómeno de impunidad, ¿no? Y con ello intentamos establecer cuál sería el rol de las autoridades, ¿no? Cifras, pues al día de hoy vemos el número de personas desaparecidas, ¿no?, los más de 100,000 que tiene registrados la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, y no tenemos cifras de cuántos casos son los que tenemos ya como casos concluidos o de reciente caso de acceso a la justicia, ¿no? Y entonces por ahí nos decía también Carolina que justo el derecho a la verdad no va necesariamente de la mano, bueno, no tiene que ser siempre en el ámbito jurídico, ¿no? Porque entonces con esto entenderíamos que no hay un verdadero acceso a este derecho a la verdad, ¿no? Principalmente en el tema de investigación, lo que nos encontramos pues
es la falta de información, la falta de intervención de las autoridades para la debida documentación de estos casos. Si quieres, bajamos la diapositiva y parto de este cuestionamiento entonces, ¿no? Entonces, es preguntarnos esto: ¿cuál es el papel de las autoridades frente a este derecho? ¿No? Y veíamos ahí, les comentaba, la Comisión Nacional emite este comunicado, pero no tenemos algún papel, ¿no? O intervención en ese sentido por parte de la autoridad investigadora. Y yo agregaría otra pregunta. Esto es, ¿le conviene realmente al Estado, ¿no? Reconocer el derecho a la verdad, ¿no? O se sigue protegiendo, ¿no? En el tema de la no investigación, por falta principalmente de recursos, falta de recursos humanos, por falta de recursos materiales, etcétera. Y entonces, en la experiencia, nosotros hemos identificado en estos procesos que la falta o la imposibilidad de allegarse a la verdad de los hechos tiene que ver con la falta de investigación oportuna, ¿no? Vemos las carpetas de investigación en donde no hay información a tiempo, es decir, un ministerio público no toma entrevistas, no hace las investigaciones, más allá del objetivo principal, que es la localización de la persona, pues no hay ni siquiera la posibilidad de allegarse a esa información. Y la otra pregunta que se colocaba en esta diapositiva era justo en ese sentido, y a falta de esta actuación de las autoridades, ¿cuál es el papel de las víctimas frente a este derecho, ¿no? La exigencia que tienen las víctimas frente a este derecho, y lo hacemos nosotros, acompañamiento de familias, intentando generar a través de la documentación pues la posibilidad de tener un contexto real, los antecedentes reales de los hechos, o lo que llamaríamos como antecedentes de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aportar y qué es lo que aportan las víctimas a todo este proceso y qué es lo que aportamos desde la sociedad civil? Entonces, en la medida en la que podamos definir cuáles son las participaciones de cada uno de estos elementos, podríamos pensar en tener un verdadero acceso a esta verdad. De lo contrario, pues vemos los casos en donde hay distintas líneas, ¿no? De la verdad. Tenemos, el más marcado es el caso Ayotzinapa, ¿no? En donde inicialmente la autoridad da una verdad histórica, entre comillas, una verdad de hechos, que luego es refutada, ¿no? Por la propia participación de las víctimas y de los asesores de las víctimas, que nos llevan a concluir que esta supuesta verdad que acompaña una línea de investigación, pues realmente está fuera del contexto. Y tenemos por ahí pues las consecuencias ahora de estas detenciones que hay, porque además en el proceso se violentan los derechos de otras personas, que en el caso pueden ser inclusive los propios perpetradores de estas desapariciones. Y con ello, la suma de estas omisiones y de estas acciones dolosas de la autoridad, ¿no? Es decir, la creación o la implantación de evidencia para venderle a las víctimas una supuesta verdad, nos lleva a que los perpetradores, en el propio ejercicio del derecho que tienen para pues reclamar, ¿no? La protección de sus derechos fundamentales, pues el día de mañana quedan impunes porque pues evidentemente fueron violentados principalmente en lo que conocemos como un debido proceso en el tema de la investigación. En Coahuila tenemos el caso denominado la masacre de Allende, y nosotros agregamos y del norte del estado, en donde las autoridades a través de la investigación han manejado una línea de investigación que no es acorde a la información que vierten las propias víctimas, pero además existe otra línea que tiene que ver con la información
que a través de los documentales o de los informes periodísticos o los informes propios ciudadanos que inclusive hemos trabajado nosotros, pues nos lleva a una distinta historia, ¿no? de lo que realmente aconteció. Y yo agregaría algo más, y es cuestionarnos en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ponderan las víctimas en estos casos? Y lo comento de esta manera porque tiene que ver justo con esa intención que tienen las víctimas de conocer pues la verdad de lo que le pasó a su ser querido, ¿no? Y lo contraponía yo con el tema de la investigación porque considero que este derecho a la verdad tendría que estar ligado plenamente con el derecho de el acceso a la justicia, ¿no? Y que al violarse el derecho de acceso a la justicia, se violenta también el acceso al derecho a la verdad. Sin embargo, pensando en estos casos que denominamos casos de larga data, en donde el paso del tiempo en ocasiones dificultan o impiden el poder accesar a pruebas para poder concluir con un juicio de verdad, ¿no? Un juicio en donde los culpables puedan ser sancionados. Nos preguntamos si la posibilidad de hacer una comisión de la verdad es adecuada, ¿no? Y vemos por ahí los casos, en el caso particular que yo mencionaba del norte del estado, de Coahuila concretamente, nos cuestionábamos si el tiempo era el tiempo adecuado. Y esto tiene que valorarse con otras circunstancias que tienen que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, existan las condiciones para ello. Y las condiciones tendrían que valorarse con si existe riesgo o no en la obtención de esa información. Es decir, si los perpetradores pueden ser o puedan estar involucrados dentro del propio proceso de acceso a la justicia, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, evidentemente los perpetradores tienen un nivel de participación en todo el entorno político, ¿no? Que es lo que incluso obstruye la posibilidad de tener acceso a la verdad, ¿no? Y son elementos que tienen que valorarse. Nosotros consideramos que al menos este caso no está en tiempo para poder generar una comisión de la verdad, porque los testigos pueden estar en riesgo, ¿no? En los casos, como en otros países, ¿no? En donde se han generado comisiones de la verdad, pues vemos que han pasado décadas en donde los procedimientos incluso de acceso a la justicia con el tema de justicia transicional han disminuido el riesgo de las víctimas. Entonces, desde el ámbito personal, consideramos, al menos desde el acompañamiento que hacemos, que lo que nos posibilita poder llegar o poder cumplir con este derecho de verdad tendría que ser evaluado y acompañado con un proceso de documentación, y con ello sopesar o valorar la posibilidad de que esta información que se obtiene pueda hacerse pública o no, ¿no? Porque, insisto, tenemos que valorar dentro de estos procesos la posibilidad de que los perpetradores aún se encuentren colocados en posiciones estratégicas que puedan pues llegar el día de mañana a dañar a las propias víctimas o a los familiares de las personas desaparecidas, e incluso a quienes acompañamos estos procesos. Por eso, desde Familias Unidas, lo que hemos trabajado es puntualmente la documentación, el resguardo de información. Valoramos cuál es la información que podemos colocar de forma pública y cuál es la información que se va reservando y que en su momento pueda acompañarse para otro proceso de acceso a la justicia, ¿no? Como son estas comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que con la obtención de esta información, pues podamos a la par encontrar
y darles a las familias esta certeza de tener elementos para llegarse a justicia, aunque sea a una instancia internacional, y la posibilidad también de conocer la verdad histórica de los hechos. Gracias. Dejo los comentarios. No sé, Carolina, si los van a hacer al final de las participaciones. Espero no haberme pasado del tiempo. No, gracias a ti, Ariana, fuiste súper puntual con el tiempo. Y bueno, la dinámica es que al final vamos a ir juntando todas las preguntas para que podamos primero hacer una ronda de exposiciones. Así que si ustedes quieren ir haciendo las preguntas, pueden ir haciéndolo en el chat y después las vamos a recoger. Pues en verdad quiero agradecerte porque sé que nos hablas de un lugar que ha implicado mucho trabajo cotidiano al lado de las familias. Nos hablas desde la experiencia de acompañar estos casos y de poner el cuerpo frente a los obstáculos del sistema judicial en México. Y me parece bien interesante que plantees esta falsa dicotomía entre el derecho a la verdad y la justicia, porque creo que se ha planteado así en muchos contextos, y tú nos dices que no es posible acceder a la verdad si no hay justicia y viceversa, y creo que esto es muy importante recordarlo, porque a veces sí me parece como una tendencia un poco peligrosa a querer reemplazar un derecho por otro, sobre todo reemplazar el derecho a la justicia por simulacros de acceso a la verdad, que es lo que hemos tenido mucho en México, ¿no? Y creo que es un buen momento para preguntarnos en México, entonces, ¿qué significa el derecho a la verdad que tú dices? Tiene que ver sobre todo con la respuesta a una demanda humanitaria de las familias, a saber, ¿no? No es más que un derecho humanitario, yo diría casi como la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Responde a una necesidad subjetiva de saber qué pasó, pero que también responde a una necesidad social, ¿no? De como sociedad también queremos saber qué ha sucedido. Y creo que es bien importante reconocerlo de ese modo, porque también es cómo entonces el Estado reacciona a esa exigencia de las familias, ¿no? Que ha sido omiso y sobre todo ha sido omiso en sus instituciones de procuración de justicia. Sí vemos que las fiscalías en general han sido un obstáculo para poder acceder a los procesos de verdad y pues ni se diga a los de justicia, ¿no? Pero a los de verdad nos está quedando muy claro en las experiencias más recientes. En México tenemos ahorita 2 comisiones de la verdad andando, ¿no? Funciones, la de Yotzinapa y la de los crímenes cometidos en los años 70. Y creo que los obstáculos son muy claros en las 2 comisiones, ¿no? Las instituciones militares y las instituciones de procuración de justicia, que no se han abierto a garantizar, a responder con su obligación de garantizar el derecho a la verdad. Entonces, creo que es muy importante recordar lo que nos compartes, que son indivisibles estos 2 derechos, verdad y justicia van de la mano, y también pensar en las condiciones que tenemos en México para abrir hoy estas conversaciones, cuando tú dices que en contextos como Coahuila, los testigos están en riesgo. O sea que quizá no es un buen momento para que podamos abrir estos espacios de comisiones de la verdad en algunas regiones en México, y creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, y ser muy creativas, como lo han sido ustedes en Coahuila, de ir construyendo esas verdades alternativas, seguir documentando y archivando, haciendo archivos, ¿no? Que permitan en algún momento empezar a construir jurídicamente esa verdad. Entonces creo que, bueno, planteas discusiones realmente muy interesantes y creo que la siguiente ponencia va a permitirnos seguir dándole continuidad a esta discusión por este lado. Quisiera saber si llegó Florida Alma, si alguien por ahí me ayuda, y si no, vamos a darle la palabra a Luisa. No, claro, continúa Luisa. Gracias. Vale, entonces vamos a presentar entonces a Luisa, que acompaña desde Chihuahua. Luisa Guadalupe Villa Greco, ella también es abogada, es activista derecho humanista, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua con estudios de maestría en Derecho por la UNAM y por la Universidad de Barcelona en sistemas comparados de derecho penal. Tiene también una especialidad en género y derechos humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila. Ha sido secretaria pública federal y estatal en las áreas de la administración y procuración de justicia. Trabaja en diferentes organizaciones civiles, acompañando mujeres en procesos legales, sobre todo a mujeres víctimas de violencia extrema. Ha sido asesora jurídica de víctimas con judicializaciones exitosas en materia de desapariciones forzadas
y también ha acompañado organizaciones civiles como defensora para el trámite y seguimiento de medidas de protección a través de la CIDH. Y bueno, ha recibido múltiples capacitaciones que me tomaría mucho tiempo mencionar, pero que están todas relacionadas con el ámbito de la reparación del daño, los derechos humanos, la migración, la identificación forense y con un enfoque de género. Agradecemos mucho a Luisa, que nos habla ahorita desde otro lugar, desde otra experiencia, y nos va a compartir sus reflexiones sobre la verdad. Luisa, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a todas, a todos. Y hablando, escuchando, mejor dicho, a mi compañera Ariana, pues me siento sumamente identificada con todo lo que ha mencionado, ¿verdad? Desafortunadamente, las historias que nos acaba de mencionar en su experiencia en el estado hermano de Coahuila, pues son muy similares. Carpetas con investigaciones ahí simuladas o no, con poco o muchos legajos que no tienen contenido, investigaciones en su caso simuladas y pocas, muy pocas o casi ninguna judicialización. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que nos movemos en un contexto de impunidad. Y ahorita que estaba escuchándola, me encantó todo lo que dices, Ariana, porque no solamente porque me suena similar, sino y familiar, sino porque estaba pensando qué importante es que tengamos la oportunidad de hacer esta digresión, de decir y preguntarnos qué es la verdad, porque pareciera ser muy simple, ¿no? O muy reduccionista, pero en tratándose de los procesos que acompañamos de familias en víctimas de desaparición y de desaparición forzada, se vuelve algo tremendamente rebuscado y complejo. Así, por ejemplo, como ya lo dijo mi compañera Ariana, el derecho a la verdad está diseminado, ¿verdad? No está en una sola norma o normatividad jurídica, sino que ese derecho ha sido precisamente igual que los procesos de la familia, pues se ha ido construyendo a lo largo de la normativa jurídica. Y tenemos que encontrar por ahí un poquito de esbozos en la etapa moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después del conflicto que conocemos que fue uno de los más sanguinarios en la historia moderna, vimos que a raíz de los terribles crímenes del nacionalsocialismo se plantearon conceptos como la dignidad humana, como el de darle este contenido, ¿no? Que los delitos de lesa humanidad a raíz de los juicios de Nuremberg y el antecedente pues de estas normatividades nacionalsocialistas como el decreto de la noche de niebla, que hablan concretamente sobre la desaparición, o sea, como un crimen de Estado, donde la finalidad era esa, que las personas desaparecieran precisamente este decreto como la niebla, es decir, que se desvanecieran, cualquiera que sea lo que eso signifique, lo cual pues no solamente es terrible y muy grave, sino que viene pues de la entidad estatal, del aparato del poder. Y escuchando también todo esto, vemos como la verdad, ahorita que decía Caro, qué importante es que vaya la verdad con el acceso a la justicia. Y me puse a pensar, yo estuve en un juicio, en el juicio por desaparición forzada de Celso Barajas, duramos 3 meses en este juicio oral y obtuvimos sentencia obviamente condenatoria, pero ¿saben qué? Se construyó una verdad procesal. Al día de hoy, la familia de la víctima directa no ha obtenido esta verdad que ellas buscaban porque ellas decían, es que ¿sabe qué, licenciada? Nada más queremos saber qué es lo que pasó. Pero fíjate que las palabras, nada más queremos saber qué es lo que pasó. Y ahí se discutieron muchísimas cosas, menos eso, menos eso. ¿Por qué? Porque teníamos, claro, un hecho victimizante a partir del cual se parte y todas las probanzas que se desahogaron por parte de la fiscalía, de las defensores que tuvieron una defensa férrea a los 5 inculpados y también
obviamente como nosotras como asesoras jurídicas. Y se hablaron muchas cosas, se probaron muchas, se depuró prueba, se presentaron muchos órganos de prueba. Pero yo ahorita que estaba escuchando a Caro y se llegó a la verdad, no obtuvimos la verdad. Obtuvimos una verdad que se considera procesal, procesalmente hablando, pero esto no significa que hayamos obtenido lo que la hermana de la víctima directa quería. Una de las hermanas decía, yo solo quiero saber qué es lo que pasó. Al día de hoy, las personas, por obvias razones, ustedes saben, los perpetradores, como bien lo dice Diana, pues al tener una participación tan activa y tan importante, no quisieron decir en dónde estaba la víctima directa. Mucho menos hicieron uso del derecho que tenían a negarse a declarar y mucho menos dijeron qué fue lo que pasó. Así es que en esa sala de audiencias durante 3 meses oímos muchísimas cosas, muchísimas, pero no escuchamos exactamente qué fue lo que pasó con la víctima directa. Entonces yo creo que en materia de desaparición forzada existe una deuda muy, muy grande del Estado mexicano, particularmente con los derechos de las víctimas directas e indirectas. Y también vemos que este proceso de construir la verdad es igual que el proceso de las víctimas. Como ellos van, al ser un proceso, lo van construyendo, pero no de manera lineal, sino que sabemos que tienen sus altibajos. En la experiencia que yo tengo, en el acompañamiento que yo tengo de personas familiares de personas desaparecidas, pasan por una serie de altibajos en todos sentidos, físicos, emocionales, psicológicos, sociales, hasta políticos. Cambian de organización, de bando político, de todo. ¿Por qué? Porque el proceso es así, el proceso no es lineal, hasta qué es lo que quieren todos, saber qué es lo que pasó. Al principio hay esta avidez de proporcionar información, datos, de acudir con la autoridad o no, porque tenemos las dos partes. Tenemos las que conocí una familia que por el contrario ni siquiera querían proporcionar fotografías, no querían proporcionar ningún dato relativo a las víctimas. Yo les dije, oigan, pero si están desaparecidos sus familiares, ¿cómo le vamos a hacer para la búsqueda si ustedes no quieren darnos una foto o darnos información? No, es que no queremos que nuestros demás familiares lo sepan. O sea, cada quien aquí, esto es, se vivencia y se construye de una manera muy peculiar. Y creo también yo que el común denominador es que la mayoría de ellas, porque yo conocí la mayoría buscadoras, no quiero decir de ninguna forma que no hay papás buscando a sus hijas, hijos, hermanos, pero en mi experiencia yo conocí 3 o 4 buscadores, la mayoría son mujeres. Esto es algo también bien interesante, que sería materia de otra plática, y que nosotros lo desmenuzamos con CIMO y con Data Cívica. ¿Qué pasa con ellos? Que empiezan a construir su proceso y se van quedando solos en el camino. Se van familiares, se van amistades, incluso muchos llegan a perder el trabajo por obvias razones, porque se dedican a buscar y a enfrentarse a la autoridad. Y otros toman posturas pues completamente opuestas, no quieren saber nada. No quieren saber. O sea, les hablas, no quiero. Ya no quiero ir, no quieren ir a fiscalía, no quieren. Ok, todos estos procesos nosotros los respetamos y yo lo entendí mejor con la postura de Veritas, con el acompañamiento psicosocial, que es lo que se va construyendo, lo que nosotros le aportamos a la construcción de la verdad. Es decir, acompañando de manera respetuosa y siempre aparejada de la mano de la terapia, del proceso terapéutico, de un abordaje terapéutico respetuoso, siempre y cuando lo solicite la persona, Ojo, la persona tiene que ser la que nos diga si realmente se siente preparada o no, o bien si se aleja, pues no queremos que se aleje mucho, ¿verdad? Queremos que se sienta arropada, acompañada en estos procesos y que sepa que no está sola. Pero pienso que es un tema muy, muy importante que da para muchísimas aristas, y vemos también cómo este derecho
afecta principalmente a todas las víctimas, pero de manera grave a las que son víctimas de violaciones de sus derechos humanos, víctimas de estos regímenes como el que comentábamos hace un momento, de regímenes autoritarios y de delitos de lesa humanidad, como los que también acompaña mi compañera Ariana, tratándose de la tortura y tratos crueles y degradantes. Así vemos también que esta vulneración pues debería de acompañar al derecho del acceso a la justicia y pienso yo también de la garantía de no repetición. Sin embargo, vemos que en la vida real esto cada vez sucede menos, sucede muy poco. Yo he conocido en el estado 3 sentencias por desaparición forzada y que se han arrancado así a regañadientes al Estado mexicano, entre ellas la sentencia, pues ustedes la conocen, del caso Alvarado, donde había una férrea resistencia a reconocer los hechos y olvídense muchísimo más a reconocer las reparaciones. Al día de hoy no ha terminado la ejecución de la sentencia por el incumplimiento del Estado mexicano en la reparación, y la sentencia es, si no mal recuerdo, de noviembre de 2018. Entonces ahí vemos el camino arduo, sinuoso, pedregoso, por decirlo menos, para las familias, donde realmente empiezan a cansarse, empiezan a agotarse, y a eso le apuesta un poco el Estado, ¿no? A que las personas lo olvidemos. Como en el caso de Allende, pues creo que la memoria, la construcción de la verdad y de la memoria son muy, muy importantes, no solo para el acceso a la justicia, sino también para el derecho de la no repetición. Porque como dice el proverbio chino, ese proverbio me encanta, donde dice, matas a uno y aterrorizas a 10,000. ¿Por qué? Porque la vulneración de derechos para una persona el día de hoy puede significar la vulneración de derechos para mí o para miles del día de mañana. Entonces creo que como sociedad, creo que también es muy importante que nos aventemos también al empoderamiento y también salir a la calle cuando hay marchas, cuando hay protestas y decir yo quiero, o acciones a través de las redes sociales que surgieron a raíz de la pandemia y que fueron muy eficaces, yo quiero unirme, ¿no? Donde no creas que es un evento aislado que le está pasando a alguien porque hizo algo malo. No, es un fenómeno que por las cifras y las estadísticas nos puede pasar a cualquiera, compañera. Entonces, las invito yo a que nos unamos a todas estas causas, ¿verdad? Y nos preguntamos qué es la verdad. La verdad, pues como también lo mencionó ya mi compañera, es un concepto muy complejo y que va a depender del lugar en el que te desenvuelves, del contexto, del grado de estudios, incluso de la interrelación social de las personas, pero significa que haya una coincidencia entre lo que se dice, lo que se pinta y lo que se hace, ¿verdad? Y vemos, como les digo, que en estas sentencias existen muchas cosas. Hay legajos, este expediente son 7 tomos de legajos, en donde en ninguna de sus páginas vas a encontrar qué fue lo que sucedió con la víctima directa. Tenemos un esbozo, ¿verdad? Se parte de un hecho o noticia criminal que es de la que parte el agente del Ministerio Público, pero eso no significa que sea lo que haya sucedido con la persona, porque finalmente la persona al día de hoy no ha sido localizada, su paradero se desconoce, en el caso del que les comentaba. Entonces vemos que conocer la verdad judicial sería una cosa, conocer la verdad de manera simple y llana sería otra. Y qué grave que sea esta dicotomía tan amplia frente a lo que sucede en estados como el de en estados como Coahuila, como Tamaulipas, como Chihuahua, en donde esto está sucediendo de manera sistemática. No es para nada fenómenos aislados. Ahora bien, también tenemos que estos conflictos pues deben de resolverse de manera pronta y eficaz, y hay instituciones procesales, como ya lo conocemos, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, la amnistía, los avenimientos, las conciliaciones, que pretenden construir este clima de la construcción de la paz o de la paz social. Sin embargo, tratándose de la desaparición, pues es un fenómeno que no afecta solamente a una persona, los derechos individuales de una víctima o de su grupo sociofamiliar,
sino que en realidad vemos que afectan a todo el grupo social, por lo que les comentaba, porque el día de mañana podemos ser tú o tú que me estás escuchando, o cualquiera de nosotros, porque hoy en día tenemos más de 100,000 desaparecidos en nuestro país, lo cual significa que de ninguna forma se trata de hechos aislados. Entonces, estas formas, si bien es cierto que nos ayudan a la construcción de la paz, pues no serían prudentes ni convenientes para el caso de la desaparición forzada. Y como bien lo dijo Ariana, ni siquiera una comisión de la verdad, porque hay que valorar pues todo el contexto en el que se desarrollan estos hechos. Ahora bien, también quiero comentarles que este derecho tiene una doble vertiente, como seguramente ya lo saben, como un derecho tanto individual como colectivo, es decir, la vertiente que tiene el derecho a la verdad es el de yo como víctima directa, el del saber qué fue lo que sucedió, pero al mismo tiempo el que yo quiero que todo mi grupo social y mi colectividad sepa qué fue lo que sucedió. Y eso me ha tocado verlo mucho con las familias. Tienen pues este enorme deseo de que la víctima directa pues sea escuchada a través de la voz de ellas y que se sepa que, por ejemplo, pues no era una persona malvada, que no era un maleante, toda esta victimización y revictimización que sufren y que la vemos a diario, aunque la autoridad diga que no, incluso de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aquí en el Estado les dicen unas cosas horribles, unas barbaridades que no quiero repetir, y eso que van con el acompañamiento, imagínate cuando van solas, todo lo que les dicen y lo que les hacen. Entonces, vemos que tienen este deseo de, como dicen ellas, de limpiar su nombre. Esta es la otra vertiente del derecho a la verdad, donde yo quiero que sepa qué fue lo que pasó, que fue víctima de un delito, en este caso de un crimen de Estado, y quiero que todas las personas lo sepan. ¿Para qué? Para que sepan que mi familia fue víctima del Estado. Entonces, yo creo que el contenido pues es tan amplio como los contextos en los que nos desarrollamos, que también es un proceso de construcción y que de ninguna forma es lineal. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdóname, Lisa. Adelante. No te preocupes, yo también tengo 7 perritos. Dije, a ver si no los oyen por ahí. Aquí son 4 y les encanta hacer conciertos cuando me conecto a Zoom. Ya sé. Y bueno, las preguntas las dejaríamos para la etapa final, ¿verdad? Sí, de hecho ya tenemos varias preguntas, entonces se las voy a empezar a compartir. Gracias. Primero, pues quería agradecerte por tu presentación, porque creo que nos regresas como a preguntas esenciales que son muy importantes poner en estos espacios, ¿no? Que es la verdad, porque también es como una apuesta a recordar los fundamentos éticos que nos ponen en estos lugares a hacernos estas preguntas. Y tú lo dices bien, al fin, la búsqueda de la verdad pues es una búsqueda por la dignidad humana y es una búsqueda tan grande que por supuesto el derecho no va a ser nunca suficiente para cubrir esta necesidad. Y lo demuestras muy bien con tu propia experiencia como defensora en un caso de desaparición forzada, en donde sí hubo una sentencia, pero no hay una satisfacción de ese derecho a saber qué pasó, ¿no? Y entonces creo que esto es muy frustrante porque nos vuelve a mostrar cómo el derecho, además de ser un camino bastante y cansado para las familias, al final parece no responder a sus necesidades. Entonces, muchas preguntas, ¿no? Entonces, seguimos apostándole a estas vías institucionales jurídicas, hasta qué punto una perspectiva más pedagógica que de satisfacción de necesidades subjetivas, qué es lo que se persigue entonces en esos espacios. Yo creo que esa sería una pregunta que yo les haría, ¿no? Que dejo aquí para la discusión, es hasta dónde podemos seguir apostando en esos espacios institucionales y con propósito, que definitivamente el propósito de responder a la verdad parece que no va a ser, al menos no la verdad que buscan las familias. Y yo te escuchaba pensando en una discusión que tuvimos hace ya como 4 años también sobre las comisiones de la verdad, y recordábamos cuando Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, ella decía que tenía una idea muy loca que ella se soñaba en un espacio que fuera extrajudicial, en donde no fuera un juez el que dictara una sentencia, sino que el resultado del proceso era más bien la certeza de los hechos
el esclarecimiento de los hechos en la medida de lo posible. Y bueno, es que para ese momento no existían estas figuras de comisiones de la verdad, todo estaba como muy enmarcado en el campo judicial. Hoy tenemos muchas experiencias internacionales, muy híbridas, muy diversas, heterogéneas, de comisiones de la verdad. Esto también es muy interesante, como empezar a explorarlo desde los contextos específicos donde ustedes trabajan, porque también ustedes conocen muy bien a los actores, conocen muy bien las condiciones de riesgo y de posibilidad que tienen esas apuestas extrajudiciales. Y pues esa sería quizá mi segunda reflexión, ¿no? Es qué tanto se puede apostar a esos espacios extrajudiciales en los contextos específicos en donde ustedes ahorita están llevando estos casos, conociendo a los actores y conociendo las condiciones. Es posible quizá generar espacios en donde el resultado no sea una sentencia que ponga en riesgo a las víctimas, pero que sean quizá procesos que generen mayor satisfacción, aunque también es cierto lo que tú dices, que la satisfacción finalmente es tan subjetiva y para cada familia es tan diferente que sería muy arriesgado pensar en una concepción, en una noción estandarizada de verdad que podamos entregar a las familias todas del mismo modo. Hay muchas necesidades muy diversas. En fin, creo que se requiere una gran creatividad social para poder hacer frente al reto de garantizar el derecho a la verdad, ¿no? En estos contextos. Pues bueno, ahorita quisiera compartir con ustedes las preguntas, compartirles también una disculpa de parte de Floridana, que no pudo estar acá porque es realmente de fuerza mayor. Y es una lástima no haberla escuchado porque creo que ella también nos iba a ayudar como a completar esta conversación desde otro punto de vista que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver también con la diversidad étnica respecto a la verdad, ¿no? También cómo las comunidades construyen otras nociones de verdad y de justicia y de derecho que a veces también pasamos por alto. Entonces, bueno, ojalá en algún momento podamos tenerla y si alguien aquí está interesado en su trabajo, pues también puede buscarla y va a encontrar como también una perspectiva interesante. Entonces tenemos varias preguntas que voy a empezar a compartir, la mayoría son para ustedes dos, así que yo solo las leo, ustedes pueden responder en el mismo orden que participaron, entonces primero lo puedes hacer tú, Ariana, y luego Luisa, y vamos a seguir recibiendo más preguntas, ya tenemos algo de tiempo, así que empecemos. La primera pregunta la hace Mayek y es para ambas. Y dice, ¿nos podrían compartir si en los casos que han acompañado se han logrado alguna sentencia contra los perpetradores? Que bueno, ya nos compartiste una experiencia, pero si quieres compartirnos otra, Luisa, y tú, Ariana, si tienes alguna. Y en caso de que así haya sido, la sentencia ha sido satisfactoria para las familias de las víctimas, ¿cuáles son los límites de una sentencia en términos de verdad y reparación en los casos de desaparición en México? Y también nos pregunta Mayek, ¿nos podrían compartir su opinión sobre la relación que tienen los procesos de exhumación con enfoque masivo con la construcción de la verdad sobre la desaparición de personas en México? Creo que es una pregunta muy interesante para el contexto de Chihuahua y Coahuila, donde tienen procesos también de intervención de grupos forenses altamente capacitados. Luego, Josefina Sánchez le pregunta a Luisa, y tampoco la sociedad sabemos qué es lo que pasa con los desaparecidos. Como dices, tal parece que se esfuman, se desintegran en la nada y nadie informa. ¿Quiénes perpetran? ¿Solo los delincuentes? ¿Solo las autoridades? Esto es muy interesante también en términos de la responsabilidad social. Muchas gracias también, Josefina, por tus preguntas. Y finalmente aquí tenemos preguntas de Liliana López, que también del GIAS. Les agradece mucho por su presentación y dice, estamos destinados a tener que esperar mucho tiempo para que el contexto cambie y podamos acceder a la verdad y la justicia. Y hace esta pregunta sobre todo porque a medida que pasa el tiempo se corre el riesgo de que personas, datos se pierdan y personas que conozcan información mueran. Y hemos visto que el paso del tiempo tampoco garantiza mayor acceso a la verdad, como lo muestra la Comisión para la Verdad de los Hechos del pasado de México. Supongo que te estás refiriendo ahí a la Comisión de la Verdad de los Crímenes Cometidos en los años 70. Bueno, entonces estas son las preguntas que tenemos para ustedes. Yo les dejo el micrófono y voy a estar pendiente a los comentarios que vayan llegando.
empiezo yo, ¿entendí? ¿Sí? Diana, por favor, empieza. Aquí gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta sobre el tema de sentencias, sí, en el caso tenemos una sentencia condenatoria en el tema de desaparición, en razón a que si esta sentencia es satisfactoria o no para la familia. Yo creo que entramos en un tema subjetivo, ¿no? Y lo decía yo un poco, tiene que ver con la apreciación que tiene cada víctima de lo que significa para ellos justicia, ¿no? En el tema de justicia y verdad, ¿no? Porque para mí es un complemento una de la otra. Pero yo considero que esto va a depender del proceso y la participación que tengamos las partes, es decir, Ministerio Público, víctima y asesor jurídico. Y voy a plantear un poquito el caso. Yo empecé a acompañar este caso cuando ya estaba empezado, puedo decir así, es decir, ya se había dado la desaparición, ya había una parte de la investigación, yo me nombro como asesor jurídico y empiezo a solicitar actos de investigación, pero sobre todo creo que el papel más importante es la interacción que se tiene con la víctima, es decir, el diálogo que en todo momento tenemos los asesores con las víctimas para ir solventando todas sus dudas, ¿no? Yo les preguntaba a ellos, porque en el caso particular sí logramos que el detenido diera información sobre el paradero, se lo localizó. Hay un resultado positivo de identificación por parte de la Fiscalía de los restos, pero ahora viene el tema de la credibilidad de ese resultado, ¿no? Con esos resultados hubo una sentencia, pero aún así la familia sigue teniendo esa inquietud de sí o no el resultado que dio la Fiscalía pues es verdadero, ¿no? Aunque puedo decir que se acerca más a la credibilidad, solo la excepción de que el resultado lo emitió la Fiscalía por las dudas que siempre tenemos de las autoridades, pero creo que el proceso fue importante porque la familia en todo momento participó de los actos de investigación. Desde el momento en el que se hicieron las periciales criminalísticas, ¿no? En el lugar de los hechos, cuando se fue al lugar del hallazgo, cuando se hizo el levantamiento de la escena, o sea, toda su participación les fue posibilitando ver datos que les fueron generando esta certeza o esta historia, esta verdad histórica que ellos necesitaban saber. Y por ejemplo, el hecho de haber encontrado un tenis, identificar ese tenis como ser el de su familiar, y además unas cuentitas de una pulsera. Entonces, todos estos elementos que conocemos como indicios asociados son importantes para el tema de la identificación y para el tema de la identificación no científica, vamos a decir, no biológica, pues, ¿no? Sabemos que hay casos tan complejos como otros que hemos logrado con el tema de cuerpos calcinados, no, en estado de calcinación casi, ¿sí? Quemados, que también el resultado fue positivo, hubo entrega de cuerpos, pero insisto que posibilita que las familias tengan satisfacción a esta verdad histórica cuando participan de estos actos de investigación. Cuando en ese acompañamiento los asesores vamos apoyando, ¿no? Ir aclarando sus dudas, pero sobre todo también concientizando de hasta dónde podemos llegar con esa verdad, ¿no? Es decir, hay elementos que se convierten en difíciles, o sea, se dificultan recuperar, ¿no? Como parte de los testimonios que son manipulados, testimonios que no dicen toda la verdad porque tienen miedo de involucrarse en el propio evento. Entonces, que tenemos que ser conscientes que intentamos armar esta verdad, ¿no? Vamos a decir, los tres entes que participamos de un proceso judicial. El más difícil, y yo creo que Luisa lo comparte conmigo, es el Ministerio Público, porque lo conversamos con él, intentamos generar una línea de investigación, intentamos establecer esta verdad histórica para justo el juicio, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora el Ministerio Público ya te varía, te sientas en la audiencia y en plena audiencia te varía los acuerdos, inclusive probatorios que ya teníamos planteados, ¿no? Entonces, eso es lo complejo
de que una familia pueda llegar a esta verdad histórica. La pregunta que acompañaba en este tema, Mayek, hablaba de verdad y reparación del daño. Las familias normalmente te dicen, no quiero nada, ¿no? A mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa saber cuánto es, etcétera, pero nosotros nos encargamos en esta ocasión de decirle a las familias que si no hacemos exigible la reparación del daño como debe de ser, vamos abonando un tema de impunidad, porque tiene que costarle, en este caso, el sentenciado se declaró insolvente, ¿y a quién le corresponde la reparación del daño de forma subsidiaria? A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Empezamos un litigio con la comisión, pero en la medida en la que al Estado le cueste la reparación del daño de un caso como estos, el Estado tendrá que obligarse a al menos intentar dar solución lo más pronto posible a este tipo de investigaciones, ¿no? Y no dejarlos pasar y que se acumulen o se denominen ahora estos larga data, ¿no? Porque pues evidentemente no hay presión judicial para la prosecución de estos delitos, entonces pues ahí déjalos. Y que la reparación del daño, pues ahí déjala, que al cabo que al Estado no le cuesta. Entonces, si logramos casos ejemplares como estos, con sentencias condenatorias y con reparaciones del daño, en este caso nosotros hicimos un estimado, ahorita no quiero decir el equivocarme por centavos, como dicen, pero son casi 3 millones de pesos, lo que quedó fijo en una sentencia judicial de reparación del daño, ¿no? Entonces, ahora nos toca el litigio con el Estado para que la familia accese a esa reparación del daño, aunque insisto, para las familias no es importante el monto de la reparación, o sea, no pone su atención en el tema de la reparación del daño de entrada, ¿no? Lo de ellos, lo principal es localizar e identificar a su ser querido. ¿Qué es lo que sigue para, puedo decir, concretar la satisfacción de esta familia? Solicitar, conforme también lo establece la Ley de Identificación del Estado de Coahuila, una segunda opinión solo para generarle certeza a la familia de que sí es su familiar, ¿no? Ya judicialmente quedó establecido si es su familiar, con pruebas que estableció el Estado, es decir, con una pericial que realizó el Estado, pero la familia tiene inquietud. O sea, a nosotros nos toca como asesor jurídicos intentar de dar esa tranquilidad a la familia con otra pericial, con un perito independiente que confirme el resultado de la fiscalía, y con esto creo que podemos lograr acercarnos lo más posible a esa satisfacción que las familias buscan en razón a su verdad, ¿no? Y justicia, que ese es uno de los ejemplos que tenemos nosotros. Y en el caso de la relación que guardan los procesos de exhumación de enfoque masivo con la construcción de la verdad, híjole, pues es un tema súper complejo. Acá en Coahuila estamos en ese proceso, más de 900 cuerpos exhumados con la intención de identificación. Hablamos de un 50%, no, más o menos un 40%, o sea, que equivaldrían estos cuerpos de identificación, equivaldrían a un 40% de los registros de desaparición que tiene la Fiscalía. Entonces, imaginemos la magnitud de respuesta, ¿no? O de posibilidad de verdad al identificar el 100% de estos cuerpos y ser entregados a sus familias. Aunque entendemos que no todos estos cuerpos corresponden a esas denuncias de desaparición, porque, pues como sucede en muchos estados, hay personas que son privadas de su libertad en un estado y trasladados a otro, ¿no? Y privados de la libertad en otro, y entonces inhumadas en un estado distinto de su desaparición. Es decir, que pueda corresponder a desapariciones de otros estados y no del estado de Coahuila concretamente. Pero, ¿qué es lo que puedo decir jurídicamente muy relevante para este contexto de verdad, o sea, de conocer verdad? Todos los indicios asociados que se están localizando en esas exhumaciones. Poder documentar, porque las familias forman parte de este proceso, poder documentar en esas exhumaciones los indicios asociados, la forma en la que fue localizado los restos al momento de la exhumación, esto nos posibilita conocer si se trataron de eventos violentos, ¿no? Con homicidios, etcétera. Bueno, evidentemente en la mayoría hay un tema de homicidio, pero si estos entran en el contexto de estas desapariciones del 2011, 2013, que fue el pico de violencia acá en el estado de Coahuila,
o que estos elementos, ¿no?, nos den la posibilidad de poder, voy a decirlo así, armar, ¿no?, una historia en razón a los elementos de prueba que vayamos obteniendo, sumado, insisto, a la documentación que hacemos las propias organizaciones. Acá en Coahuila somos 8 y cada una de nosotras documentamos estos casos y vamos documentando los testimonios de las familias para poder ir generando esta verdad, voy a decir, de organizacional, ¿no? Es decir, desde la colectividad, como decía también Luisa, ¿no? ¿Cuál es la verdad individual que se busca y cuál es la verdad social o colectiva que vamos identificando en estos procesos, ¿no? Porque a la sociedad pues también le interesa conocer qué es lo que sucedió con la intención de prevenir lo que pueda suceder. Y de la pregunta que hacía Liliana Lilo, híjole, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Es la pregunta. Yo creo que nadie tenemos definido cuánto tiempo podemos esperar, pero lo que sí creo es que no podemos esperar es para documentar. Lo que podemos pensar en esperar es en qué momento hacemos uso de esa información que no ponga en riesgo a las víctimas o a los propios acompañantes de las víctimas. Pero lo que no podemos dejar de hacer desde el primer día que tenemos la noticia de la desaparición es documentar. Documentar, al menos en el caso de Familias Unidas, tomamos una estrategia, voy a decirlo así, de documentar desde el punto de vista penal, es decir, vamos tomando testimonios, vamos colectando evidencias, ¿no? Y vamos conformando un expediente a efecto de que en el momento oportuno, si hay un proceso, ¿no?, de investigación, podamos aportarlo siempre y cuando, insisto, no estemos poniendo en riesgo a los actores de estos indicios o de estas pruebas que estamos recabando a través de la documentación. Entonces, creo que esas serían las preguntas. Espero no haberme extendido mucho. Gracias. Gracias, Ariana. Le damos la palabra a Luisa. Gracias, Ariana. Gracias. No, para nada, no te extendiste, Ariana. Nos gusta mucho escucharte, al menos a mí me nutre y te digo, me siento reflejada, pues sí me escucho a alguien que vive y que sufre y llora lo que nos toca, ¿no? Y sí, claro, definitivamente con Ministerio Público, pues es, supuestamente nosotros tenemos una alianza, siempre nos han dicho que tenemos las puertas abiertas, etcétera, y llega la audiencia y pues como dicen, te desconocen, ¿verdad? Empiezan a desconocerte y ya tienes un personaje distinto, actuando en un proceso que pensabas que podía ser diferente. Pero bueno, se vale soñar. En relación a la pregunta, nosotros sí tenemos 3 sentencias, la de Pablo Isaac Macías, la de la familia Alvarado y la de Celso Barajas Olivas de la zona sur del estado. En estos casos, sí, si ha sido satisfactorio para la familia, yo diría que no, de ninguna forma, porque como bien dice Ariana, siempre te dicen, no, yo no quiero dinero. Como les dije, dicen, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y podemos saber muchas cosas, menos exactamente eso, que es lo que quiere la familia. En el caso de la familia Alvarado, ellos obtuvieron una sentencia ante la Corte Interamericana, pero como les digo, ante la falta de voluntad y a la resistencia de las autoridades del Estado mexicano, no se ha podido cumplimentar en su totalidad. Se encuentra todavía en etapa de ejecución desde 2018. Las reparaciones, sí ha habido una que otra, las reparaciones sobre todo para los miembros de la familia que viven fuera de México porque se vieron desplazados a consecuencia del hecho victimizante. Hay algunos cumplimientos, pero estos cumplimientos han sido a cuentagotas, a regañadientes, y pues la verdad, ustedes saben que en las organizaciones civiles, tú lo sabes bien, Ariana, hemos arrancado palmo a palmo y después de luchas jurídicas, que el Estado logre sentarse y que haya una verdadera reparación integral. Por ejemplo, en el caso de la familia Alvarado, se niegan a la disculpa pública
se ordenó que participara, al reconocer que fue el ejército, se ordenó que participara la Sedena de la disculpa pública, a lo cual la Sedena contestó que no, que de ninguna manera se iban a sentar y menos se iban a disculpar. Entonces ahí tenemos para muestra, como dice el refrán, ¿verdad? Para muestra basta un botón. Hay una negativa sistemática de las autoridades a reconocer la mala praxis y estas malas prácticas de las autoridades, de los representantes de las autoridades estatales. Y en cuanto a cuántos son los límites en términos de verdad y reparación, pues el límite, pues yo creo que como lo ha establecido la Interamericana, pues depende del caso y del contexto, ¿no? Nosotros le apostamos como asesoras jurídicas a las reparaciones integrales que traigan medidas en lo posible de rehabilitación, de no repetición, de la disculpa pública, del lucro cesante y del daño emergente. Desafortunadamente, hay muchos ministerios públicos que todavía quieren establecer la reparación del daño con la Ley Federal del Trabajo. Imagínense, o sea, se quedaron en la pelea pasada. Entonces, pues esto hay que actualizarse y va a depender, obviamente, pues del contexto en el que se encuentran cada uno de ellos. En el caso de la familia Alvarado, unos viven en el ejido Benito Juárez, que está aquí al norte en el estado, y otros de ellos tuvieron que ser reubicados a través de la figura del asilo político en el vecino país del norte. Entonces ahí se ha hecho todavía más complejo el cumplimiento, por obvias razones, porque ellos dicen, no, es que no podemos, la CAB me encanta, la federal, no, es que nosotros no podemos porque viven en otro lado, porque no están aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego me encanta cuando tienen sus escritos libres y que les firme, la familia les ha firmado formatos y escritos 250,000 veces desde 1933. Es un ejemplo. Y sí, y seguimos con lo mismo, desafortunadamente seguimos, ay no, es que me tienen que hacer un escrito donde me están pidiendo que se reanude la atención psicológica, por ejemplo. En un lugar, te estoy diciendo en un lugar como en un ejido Benito Juárez, donde no hay lugar, no hay un transporte, no hay un camión que te lleve para allá, no hay transporte, no hay consultorios de psicólogos, y la CAB dice, no, pues es que como necesitamos factura y necesitamos comprobar gastos, no podemos ir allá. De ese tamaño, ¿eh? Los refugios, igual los refugios que están aquí en la ciudad de Chihuahua, en condiciones completamente denigrantes, pues con goteras, con el aire acondicionado descompuesto, o con cámaras de seguridad, pero que no funcionan. Entonces, como bien decía Ariana, fíjate cómo ellos ya son víctimas indirectas, ya obtuvieron, y aún así el estado de riesgo, les tuvimos que hacer ver el enorme estado de riesgo en el que los colocan, revictimizándoles y haciéndoles que puedan volver a ser víctimas de un nuevo delito. En este caso, pues si alguien quisiera entrar a hacerles daño, a matarlos o a robarlos o a hacerles algo, pues sería muy fácil, ¿no? Por las condiciones que prevalecen en los refugios de seguridad. Con la CAB pues hemos tenido incidentes increíbles y les podría platicar como ese, muchos incidentes todavía, algunos más. De las reparaciones del daño, pues también como bien dice Ariana, pues es la misma historia, se han obtenido en sentencia, pero por ejemplo en la sentencia de Celso, pues obviamente apeló la defensa, los defensores apelaron y se encuentra pendiente de resolverse la apelación, pero hay una reparación del daño bien importante. Y lo mismo, la misma historia, las víctimas te dicen que no quieren dinero. A mí hubo una víctima que me dijo, es que sabe que yo siento muy feo porque es como ponerle un precio a la vida de mi hijo. Y le tuvimos que hacer una reunión con el acompañamiento psicosocial para explicarle que no se trata de tasar la vida de las personas, eso no vale tu hijo, la vida de tu hijo es invaluable, pero coincido completamente con Ariana, no podemos permitir que estos hechos permanezcan en la impunidad y que el Estado mexicano se siga saliendo con la suya y respetando los derechos de las víctimas, no quieren cumplir y luego lo litigan hasta el final para que se abre en el caso, por ejemplo, de unas familias desplazadas, nos diga que no tienen presupuesto. Lo siento, pues si no tienen presupuesto lo tendrán que conseguir, porque definitivamente hay figuras presupuestales para extender estos fondos.
porque la verdad hay que ser sinceros, ¿cuántas personas y cuántas organizaciones accesan a estos fondos de la figura de manera subsidiaria? Y que ellos nos digan que no tienen dinero, pero vemos que hay dinero para muchas otras cosas, se nos hace inverosímil, pero igual, se tiene que litigar a través de los recursos. Eso es una tristeza y una lástima que ellas no tengan la voluntad de sentarse a cumplir con las víctimas. Y pues esto obviamente revictimiza no solamente a las víctimas, sino también a las organizaciones, porque como bien decía Ariana, pues en tratándose de lo que decía en otra pregunta, de esta información que tenemos y que podemos proporcionar, pues recuerden que tenemos nosotros el caso tan emblemático del de Marisela, del que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres la representaba y la sigue representando. ¿Qué pasó? Marisela, la verdad, fue asesinada a los 8 días de haber ido a declarar a la fiscalía. O sea, no hay que ser mago ni hay que ser muy brillante para deducir en su caso qué fue lo que sucedió. También nos preguntan que si son las autoridades o los delincuentes. Yo pienso que es una sinergia, ¿no? No vamos a decir que todos los delincuentes y todas las autoridades desaparecen, pero sí hay una yuxtaposición muy importante. Hemos visto en el esquema en el que se mueven que hay muchas autoridades, particularmente de los niveles municipales, que tienen una estrategia de servidumbre, de paso y de uso para con los grupos del crimen organizado, que ustedes y nosotros sabemos que sirven a determinados intereses que van como en una pirámide y que esto es una figura pues vertical. En el caso de Marisela, el día que la mataron, a mí me contaban unas compañeras que ese día renunciaron todas las abogadas de la serie. ¿Por qué? Porque estaban aterradas, porque todas se dieron cuenta que Marisela ahí dejaba a su nieta, la dejaba encargada en el CEDEN para irse a litigar el caso de su hija y de sí misma, de su nieta, y fue privada de la vida en las puertas de Palacio, en el momento en que adentro de Palacio hay un destacamento de la Policía Ministerial. Y curiosamente, Policía Ministerial se negó a abrirle la puerta, no le abren la puerta, y las cámaras la grabaron como ya lo sabemos todos. Entonces yo pienso que sí hay casos emblemáticos de si se trata de verdaderos crímenes de Estado. Desconocemos, ¿verdad? A la fecha, curiosamente, esas declaraciones no están en el expediente. Desconocemos exactamente qué fue lo que fue a decir Marisela previo a que la matara. Luego también tenemos que esta pregunta que dice, ¿qué pasa con los desaparecidos? Pues obviamente como también nos lo mencionaba Ariana, pues hay un modus operandi, un MO, pues que particularmente en distintas zonas del estado, por ejemplo en el norte de nuestro estado, pues son las bandas del crimen organizado dedicadas a la trata de personas, en su modalidad de explotación y transporte de personas para el trabajo forzado o que van para Estados Unidos, los llamados traficantes de personas o polleros. Y en la zona occidente, pues tenemos este MO que es completamente distinto, donde hacen quemas. Estas quemas muy parecidas a las que nos mencionaba Ariana en Coahuila, donde las elaboran con un diésel y donde las personas son quemadas, pero hasta calcinarse. Y nos decía, recuerdo bien, a un ministerio público que ya que están calcinados son golpeados con distintas herramientas para no solamente carbonizarlos, sino hacer una serie de fragmentos óseos pues diminutos, como los que vino a recabar el equipo argentino de antropología forense. También, como mencionaba, hay una completamente, como decía Diana, hay una completa desconfianza del trabajo de la fiscalía. Aquí eso, pues desde la década de los 90, de negarse a reconocer estos reconocimientos forenses que hace Fiscalía. Y nosotros lo que logramos fue que a través de SEDEN, que las familias confiaran con el trabajo de la equipo argentino. ¿Por qué? Porque las argentinas vinieron a recabar muestras que son así diminutas y pequeñitas y se las llevaron a Innsbruck, al laboratorio de Innsbruck en Austria, para lograr identificaciones. Pero esto ha sido muy, muy complejo, muy costoso y muy tardado. Y es la única manera en la que las familias lograron confiar,
porque, no porque la fiscalía se los dijera, sino porque saben que está de por medio el prestigio del equipo argentino y donde ellas emitían un dictamen, ¿verdad? Y muchas identificaciones, ahorita hay un convenio de colaboración entre la Fiscalía General y el equipo de Argentina, se hacen a la par, donde las argentinas confirman, ¿verdad?, este reconocimiento de identidad en el caso de los hallazgos de los restos óseos, tanto en zona occidente como en zona norte. Les digo, depende del contexto en el que esté. Zona sur también tiene otro contexto, ahí no los carbonizan, pero hacen lo que mencionaba Ariana, los desaparecen y se deshacen de los restos óseos en otras entidades. Nosotros tenemos esta zona limítrofe con Coahuila, con Durango, con Sinaloa. Entonces todo esto hace que se burocratice aún más. Recuerden que no hay una base de datos que esté conectada o interconectada a nivel nacional. Entonces nos cuesta mucho trabajo que otros estados quieran compartir información y los delincuentes lo saben. Entonces, si se llega a encontrar alguna persona en otro estado, pues olvídense, de aquí a que se procese su información, de que esta sea compartida con la Fiscalía del Estado, pueden pasar meses. Nosotros conocimos de 3 casos de unas personas que fueron encontradas en el estado de Tamaulipas hace alrededor de 8 años y Tamaulipas al día de hoy se niega a la restitución digna de los restos óseos de esas personas que son chihuahuenses que fallecieron en esa entidad y que Tamaulipas primero dijo que sí había una identificación positiva, pero ellos querían realizar su dictamen. Y cuando se les dijo, es que sabes que Chihuahua trabaja con las argentinas y las argentinas quieren emitir su propio dictamen, dijeron que no. Lo cual pues obviamente nos da mucha desconfianza, igual que a las familias, pero el que ni siquiera quieran que las personas puedan tener el acceso, ¿verdad?, a esa parte de la verdad, de yo saber que ahí están los restos de mi familiar, que efectivamente están en una fosa en el estado, se niegan a todo, a comunicarse de cualquier manera. Entonces esto se nos hace pues obviamente de un cáliz muy extraño y pues solamente viene a enrarecer aún más el tema tan complicado. Y de los procesos de exhumación de enfoque masivo coincido completamente con Ariana, donde pues esto no solamente es muy complejo, sino que abarcaría pues las bases de datos, ¿no? Que estas bases de datos estuvieran interconectadas, que hubiera muestras de verdad de todas las personas. Recuerden que no hay procesamiento de muchas muestras de los familiares por N cantidad de razones, o no las han otorgado, no se han recabado, no pueden. Aquí yo conocí personas en el municipio de Guasapares, en el estado de Chihuahua, que tardan más de 8 horas en llegar a la zona occidente y que por ese motivo, por la precariedad y la pobreza, no podían otorgar la muestra. Y su ser querido llevaba más de 6 años desaparecida. Entonces también este enfoque, el enfoque especializado, tratándose de personas integrantes de los pueblos originarios de nuestra tierra y de que desconocen completamente estos temas, que no tienen ni tampoco tendrían por qué saberlo, ¿no? Debería ser obligación de la autoridad el de hacerles de su conocimiento y acudir con servicios periciales a recabar la muestra, que es lo que se tuvo que hacer en la zona sur por ser un estado. Ustedes saben que somos un estado muy extenso. Se tuvo que hacer que periciales fueran a recabar las muestras de las personas desaparecidas en municipios como Guadalupe y Calvo y otras áreas donde había una serie de desapariciones ominosas y vergonzosas y donde las personas no habían otorgado las muestras. Ya desde ahí vemos el grave problema del que adolece el sistema de identificación. Esperamos que esto cambie ahora que salió el mecanismo extraordinario de identificación forense que se está integrando y el centro de identificación humana, para que de verdad haya una homologación de datos y que se compartan datos entre las entidades, porque si en un mismo estado es imposible identificar a una persona, un estado tan grande como el nuestro, imagínense cuando la persona es desaparecida en una entidad distinta. Y
que si esperamos mucho tiempo para que el contexto cambie, híjole, yo no quiero ser pesimista, no me gusta, siempre queremos dar una esperanza, no quitarse. Yo siempre digo, somos agentes de realidad, pero le queremos dar esperanza a las personas, no quitársela. Entonces me gustaría decir que sí, pero el panorama no es nada bueno. Queremos que sí, que este contexto cambie para acceder a la verdad y a la justicia, pero se lo tenemos que arrancar prácticamente palmo a palmo, como ha sido la sociedad civil, empoderarnos todos, se hace o no se hace una organización. Yo he conocido personas que se negaron a otorgar la muestra y me dijeron, ¿para qué? Ya no queremos saber si eso no es, ya sabemos que está muerto. De ese tamaño es la desesperanza y el asumirlo, ¿no? Pero yo creo que es importante que le pongamos límites a la actuación del Estado, ¿eh? Y que las personas sepan que pueden hacerlo no solamente a través, por ejemplo, de una denuncia. Recuerden que se puede recurrir también a las comisiones de búsqueda, a las comisiones de derechos humanos, hacer este reporte que se puede subir a través de la página de la comisión y realizar tu propia búsqueda, como la de la operación está en Colombia, que me encanta, la operación Siriri, donde una madre de una persona desaparecida se empoderó lo suficiente para llevar a cabo sus propias indagatorias, recortes, investigaciones, su propio archivo, el cual constituye una verdadera fuente o base de consulta, donde nosotros es lo que pretendemos, que las personas se empoderen para darle seguimiento a sus casos, tengan o no tengan el acompañamiento de una organización. ¿Y para qué? Para que puedan exigir frente al Estado que se realicen estas judicializaciones. Creo que eso sería todo. No sé si me faltó alguna pregunta. Pues yo creo que está muy bien por ahora, Luisa, y también como Gracias. ofrecernos ese mensaje de esperanza que a veces también al escuchar como tantos obstáculos y frustraciones en su camino está bien también compartir un poquito pues de esas apuestas, ¿no? Que nos mantienen en el camino. Y yo escuchándolas no podía dejar de observar que pues, las dos son mujeres y que están haciendo su trabajo de defensa también en contextos muy adversos para ser mujer, porque bueno, tú mencionaste el caso de Marisela Escobedo y mencionaste también que esto es algo que yo desconocía, que en el momento de su muerte renunciaron las abogadas, es decir, que también eran mujeres las abogadas y que no sé si fue porque se sintieron amenazadas o algo, pero decidieron renunciar. Es un contexto adverso, ¿no? Para ser mujer y para ser defensora también frente a instituciones que tienen un carácter bastante patriarcal, ¿no? Tanto las instituciones de procuración de justicia como las judiciales. Y quisiera preguntarles, pues, para ustedes, ¿qué ha implicado ser mujer defensora en esos contextos? ¿Cuáles han sido como los principales desafíos y también los aprendizajes que han obtenido en este camino? Y preguntarles también desde su quehacer y desde su oficio como abogadas, cómo estos juicios que ustedes han enfrentado, en donde han obtenido sentencias condenatorias, pero se encuentran con las familias que no se sienten satisfechas, esta experiencia que ustedes tienen de defensa, ¿cómo ha transformado la mirada que ustedes tienen del derecho? Si es que la ha transformado, y la práctica que tienen del derecho. Yo me imagino que han transformado mucho su práctica desde que salieron de la universidad y lo que pueden pensar hoy sobre el derecho, sus límites y sus alcances. Y bueno, esas serían mis preguntas que aproveché ahorita para hacerlas porque tenemos otras. Entonces, lo que les voy a proponer es que pues tomen nota de estas preguntas y al final, ya cuando yo termine de leerlas, les voy a dar a cada una 5 minutitos para que las respondan. Si les parece muy poquito, pues me avisan y se alargan un poco más. Tampoco es que tenemos más prisa. Pero bueno, son varias preguntas. Entonces, Amaranta Guitarras nos pregunta en Facebook sobre el litigio y puntualmente le gustaría conocer un poco más sobre el tema de reparación integral. ¿Qué elementos están considerando ustedes en la defensa para la reparación? Tenemos también una pregunta, bueno, más bien un comentario de Marta Patricia Castillas. Ella, por lo que entiendo en su comentario, es familiar de una persona desaparecida y lo que nos dice aquí es, las familias no tenemos verdad ni justicia nunca, porque como lo mencionan, fueron la delincuencia organizada quienes desaparecieron a nuestros desaparecidos.
y si la Fiscalía no empieza a comprometerse con su desempeño de buscar y realizar una buena investigación, porque al final somos las familias las que investigamos y buscamos. Entonces, creo que esto reafirma también esta opinión que ustedes tienen sobre la responsabilidad que recae en las familias, ¿no? Tenemos otras preguntas, tiene que ver con sugerencias que ustedes puedan hacer para permitir que las familias participen activamente en las investigaciones, porque sabemos que esto ha sido limitado muchas veces por las autoridades. Entonces, como defensores, ¿qué sugerencias pueden hacer a otras defensoras, pero también a las familias para propiciar esta participación en los procesos? Lilo nos dice, muchas veces las víctimas indirectas tienden a concentrar la confianza en las pruebas de ADN y similares. ¿Cuál es su opinión sobre la fiabilidad de los indicios asociados a la identificación, pero también a los indicios asociados a la construcción de la verdad más completa en los contextos en los que ustedes trabajan? Y finalmente, Fabricio retoma el tema de las comisiones de la verdad. Dice que otros mecanismos o procesos de verdad visualizan como oportunas. Hablaban de la documentación, de los actos y construcciones de memoria, entre otros. Pienso en que se pueden generar material, testimonios con un valor que en el futuro pueda rescatarse. Si pudiesen ahondar un poco más en este punto, sobre qué alternativas de verdad se pueden construir en este momento con estas condiciones. Y bueno, esas preguntas les dejo para los últimos minutitos. Adelante, en el mismo orden, Ariana y Luisa. Ok, bueno, el tema que ha implicado para mí en lo particular como defensora mujer, pues de entrada creo que lo que sucedería incluso para un hombre, ¿no? Un tema de amenazas, un tema, voy a decirlo, de bloqueo institucional, es decir, no nos permiten allegarnos a constancias, ¿no? A simplemente cumplir con nuestro deber de asesorar. Y en el tema de ser mujer, ¿no? Con el tema de género, pues evidentemente hay un tema de discriminación, ¿no? De pronto puedo decir que he llegado a sentir que como eres mujer, los ministerios públicos, sobre todo cuando son varones, no se abren contigo, es decir, no quieren platicar contigo sobre los obstáculos inclusive que hay dentro del proceso. Y algo que yo siempre les he dicho es, vamos a construir juntos, ¿no? Lo que sea necesario para que esta investigación lleve a un culmino adecuado para el proceso, ¿no? Es decir, para obtener la sentencia que estamos buscando. Pero en ese sentido, no sé si es parte de ese machismo, de esa parte de idea de que los hombres están por encima de uno o no, ¿no? Que de pronto sí se nota ese tema de intentar ser superiores, inclusive a la forma de hablarte. Pero yo puedo decir que a mí no, bueno, no me merma mucho porque no me dejo mucho, ¿no? Eso creo que puede hacer la diferencia porque creo que al igual que Luisa, a lo mejor somos tan aguerridas y menos dejadas que otras, ¿no? Que esto no ha sido un obstáculo como tal, ¿no? Sino que creo que nos hemos fortalecido en esa parte. Pero principalmente son los ataques, la intención de inclusive desestimar tu trabajo, ¿no? Hablarle mal de ti a las propias víctimas con intención de que te revoquen de un proceso, prometer cosas que ellos van a o sea, que les van a cumplir si nos revocan de sus procesos, ¿no? Con la intención de dejarlas desprotegidas, ¿no? Creo que eso es la parte como defensoras que me ha tocado a mí. Y por lo que hace a las preguntas, a ver, voy a tomar así rapidito, el tema de la confianza en las pruebas de ADN y similares. Bueno, sí, las familias están muy enfocadas está muy de boga, ¿no? El ADN. Y todos pensamos que se va a sacar ADN de todos lados, ¿no? De las telas, de las fibras, pero lo que no terminamos de entender o que no nos terminan de explicar es que el paso del tiempo inhibe la posibilidad de una respuesta del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la forma en la que está preservado ese indicio, llámese biológico o no biológico, para que nos pueda arrojar un positivo en ADN? Pero creo que los indicios asociados son esenciales en la medida en la que haya un contexto. Porque yo siempre también he puesto estos ejemplos. A ver, si una persona tiene un accidente en carretera simplemente o lo asaltan en carretera, le roban todas sus pertenencias, todas sus joyas, hasta su vehículo,
con el golpe lo dejaron tirado y esta persona pierde la memoria por la que no regresó a la casa. Y más adelante el otro sujeto que le robó, no sé, se mata y se incinera el vehículo y trae todas las pertenencias, ¿no? Entre ellas se encuentran, voy a decir, una joya de oro que no se quemó. Y con esto queremos identificar, pues evidentemente no sería suficiente. Yo no aceptaría una identificación solo por indicios si no hay un contexto de la investigación. O sea, los indicios tienen que ir acompañados de este contexto e insisto que lo primordial para aceptar una teoría, porque al final de cuentas hablamos de teorías, de nada más que teorías, es que las familias formen parte de estos procesos. En la medida en que las familias formen parte del proceso y vayan confirmando a través de sus sentidos que lo que hacen los peritos, pues nos allegan a esta verdad, insisto, a esta teoría, es una respuesta aceptable, ¿no? Siempre va implícito para mí un elemento subjetivo cuando no hay este 100% científico de respuesta. Es decir, la suma del ADN más el cuerpo, más los indicios asociados, eso sería para mí como un 100% de identificación. Pero cuando no lo hay, tiene que estar sumado el contexto con la participación de las víctimas en el proceso y con ello las familias adquieren credibilidad, no, bueno, las instituciones adquieren credibilidad de las familias y con ello la certeza que se necesita para que las familias acepten el resultado. Esto se basa en la aceptación de ese resultado, ¿no? Que la familia sienta que es así como se les está diciendo. Cuando no confían ni en su propio asesor jurídico y tienen muchas dudas, pues no van a aceptar absolutamente nada, ¿no? Como nos contaba por ahí Lucy, hay familias que te dicen, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, aunque asesor jurídico le esté explicando inclusive el contexto. Y a eso le sumo a cuando nos preguntaban qué tips podemos dar, y yo diría, no son tips. Al final de cuentas, el propio Código Nacional de Derechos, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 109, y la propia Ley General en materia de desaparición forzada, artículo 138, y en el estado de Coahuila, el artículo 78 de la Ley de Identificación Humana, les da a las familias el derecho a la participación, ¿no? En los actos de investigación. Y aquí hay este tema en donde desafortunadamente el Ministerio Público no les notifica, no les informa que se va a realizar un acto de investigación, luego lo ven en la carpeta y no creen que lo hicieron. Si el Ministerio Público les informara puntualmente que es un derecho que tiene la familia de saber qué acto de investigación se va a realizar, la familia decide si participa o no participa de ese acto de investigación o le pide a su asesor que participe en él y confía en que el asesor estuvo presente en ese acto de investigación, y esto posibilita que el proceso sea un proceso acompañado, insisto, un proceso que vaya generando pues esa certeza en las familias, ¿no? Que le vaya dando esa tranquilidad de que las cosas se hacen humana y materialmente lo mejor posible, porque insisto, hay vamos a decir, topes o límites de lo que se puede realizar dependiendo de cada caso. Y entonces, hablando, por ahí nos preguntaban sobre el tema de la Comisión de la Verdad, decíamos que no eran viables. Yo no digo que no sean viables las comisiones de la verdad, yo creo en la Comisión de la Verdad. El tema es que en ocasiones estas comisiones de la verdad se aventuran a tomar información sin que esté, voy a decirlo, sin prever en qué momento se tiene que utilizar y para qué lo tienes que utilizar. A ver, si una comisión de la verdad documenta información tan relevante que se convierte inclusive en material necesario para un caso, y las comisiones dentro de su esquema o su naturaleza tienen que, toda la información que se adquiera no va a ser judicializable, no es utilizada. No puede ser de esa manera, porque esa información al final del día son pruebas que además te obligan, como cualquier ciudadano, a ser entregadas a una autoridad. Yo solo digo que tenemos que valorar los tiempos, en qué momento y dónde tenemos que colocarlo, y doy un ejemplo. Nosotros documentamos desde el primer momento que tenemos la noticia, que conocemos del caso, sea larga data, sea reciente, el que sea. Pero entonces valoramos si esas pruebas las vamos a presentar a nivel local o las vamos a colocar en estas instancias como la Corte Penal Internacional, o si lo vamos a colocar en la Corte Interamericana, o dónde tenemos que colocar esos testimonios para que, uno, adquieran una validez
es decir, se legitime esa información allá, ¿no? En el proceso, y luego entonces se protege inclusive en el caso de testigos, ¿no? Buscar la protección de esos testigos, ya sea que tenga que ser refugiado, etcétera. Entonces, insisto, lo que tenemos que pensar es en qué tiempos vamos a utilizar ese material que vamos documentando. Pero yo considero que tenemos que empezar desde el primer día a documentar con todos los medios posibles: grabación, videograbación, escritura, fotografía, todos los medios humanos posibles tenemos que utilizar para documentar y llevar un control de esa documentación para generar una estrategia en donde vamos a colocar ese material que estamos documentando. Si solo va a ser para un informe, si se va a utilizar judicialmente, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar ese material? Esa sería mi respuesta en ese sentido. Híjole, y se me está yendo por ahí una que habla de litigación y reparación. En el caso de nosotros, cuando hablaba de estos casi 3 millones de pesos, hicimos el desglose de la reparación integral como lo maneja la Ley General de Víctimas, en razón de, tuvimos que utilizar evidentemente, también lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, el valor de la vida, ¿no? Porque acá fue una localización, entonces el valor de la vida que asciende a 5,000 salarios mínimos o 900 y cacho mil de pesos, más el lucro cesante, más el daño moral. Entonces fue una suma de todos estos elementos que contempla la reparación integral del daño. En el tema de garantía de no repetición, como es un caso individual, se convierte en difícil establecer más que el sujeto pues esté privado de su libertad. O sea, ahí tendríamos que haber establecido o a lo mejor una terapia psicológica o algo para el sujeto, ¿no? Pero en este caso no lo hicimos nosotros como tal. Tenemos otros ejemplos de reparación integral del daño, como fue en la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de Víctor Manuel Guajardo Rivas, que acompañó también Ideal Litigios Estratégicos, en donde estamos pidiendo, en este caso de desaparición, en el tema de garantía de no repetición, se creen mesas de trabajo, una mesa de trabajo específica para el tema de seguridad, que tiene que ver con, por ejemplo, los centros de detención, pero la estamos batallando. Es decir, el Estado nos dijo que sí, pero todavía no se hace. Estamos pidiendo esa mesa de trabajo, insisto, para vigilar, por ejemplo, que los centros de detención realmente tengan cámaras, que los registros de detenciones sean puntuales, ¿no? Que la información de la detención sea inmediata, que no tengan que esperarse 3 horas, como dicen los policías que tiene que pasar para poder ponerlos a disposición, y cositas como estas, ¿no? En el tema de reparación, creo que eso tiene que ver, y sobre todo el litigio tiene que ver con la estrategia que marquemos desde un principio. Es decir, los asesores tenemos que saber qué tenemos en mano para poder generar una estrategia. Yo creo que también algo que tenemos que pedir nosotros es que no se nos deje toda la carga, ¿no? de esta estrategia. De pronto, como decía ahorita, el Ministerio Público, lejos de hacer una alianza con nosotros nos empezamos, como asesores, puedo decirlo así, combatimos al imputado, es decir, a la defensa. Tenemos que prepararnos para debatir a la defensa, tenemos que prepararnos para debatirle al Ministerio Público, y tenemos que prepararnos para debatirles a las víctimas, es decir, poderlas hacer entrar en esta sinergia de la asesoría jurídica, ¿no? Que es necesario hacer, aunque la víctima no quiera hacerlo. Porque si la víctima se niega a una prueba, como decía ahorita Luisa, que no quiere dar un ADN, que no quiere que entren a su casa, que no quieren que hagan inspecciones, pues entonces, ¿cómo le hacemos como asesores para aportar la información que se requiere para nuestra estrategia de litigio? Entonces, insisto, se vuelve, yo diría, en un trabajo mucho más fuerte inclusive que el Ministerio Público, porque nos enfrentamos a un litigio contra 3 actores que o al menos 2 deberían de estar de nuestra parte, ¿no? Y uno que es la defensa. Entonces, ahí es la complejidad del asesor jurídico para cumplir adecuadamente con pues su labor de asesoría jurídica. Creo que abarqué todas las preguntas. Gracias. Sí, Ariana, muchísimas gracias. Abarcaste todo. Entonces le doy la palabra a Luisa. Adelante. Gracias.
Pues sí, te digo que es como un reflejo, coincido completamente con lo que dice Ariana, porque es lo muy similar a las experiencias que he vivido yo. Ahorita con lo que decían, cómo se vive ser activista y defensora siendo mujer, pues nos enfrentamos al machismo, a la misoginia, a la, al desestimar lo que estás diciendo, ¿no? Como que tú no sabes nada porque ahí están las vacas sagradas expertas de la fiscalía y tú no eres nadie para decirle al H coordinador de personas desaparecidas cómo debe de hacer su trabajo. Desafortunadamente tenemos todavía esos paradigmas donde nos ven como sus enemigos, como que tú no le vas a decir cómo debe hacer su trabajo. Y a mí eso me ha tocado escucharlo no una ni dos, sino muchas veces, y exactamente de quienes son hombres. Como vemos, pues la masculinidad es muy frágil, ¿verdad? Y más en esas áreas de las distintas fiscalías distritales. Aquí en el estado está dividido en 4 zonas y en las 4 responden de manera muy similar. La peor de todas, sin duda, es zona norte, donde está Ciudad Juárez. Y que a pesar de sentencias como Alvarado, como Campo Algodonero, seguimos con estos paradigmas de una atención completamente desconocedora de derechos humanos, sin enfoque de ninguna clase y completamente revictimizante, no solamente para las víctimas indirectas, sino también para las asesoras. A mí me tocó ver que iba yo acompañada por un compañero asesor que tiene la mitad de la edad que tengo yo y los ministerios públicos se dirigían a él y en audiencias me preguntaban por él, que dónde estaba, que dónde lo había dejado. Nos toca vivir experiencias como esta, ¿no? Como que tu valor de intervención y de actuación aumenta o tiene un plus si tú eres hombre. Y eso es muy, muy común. En el tribunal igual, ¿eh? Las participaciones de los defensores eran hasta motivo de cotorreo, de risa, de chacoteo, llámeselo como se le llama. Y tratándose de la asesora jurídica, pues de burlarse un poquito de ella, de hacer estos comentarios, pero como bien dice Ariana, pues basta con que los pares en seco, ¿no? Le das un par de desconocidas y a mí me tocó vivir en el juicio que el defensor hasta bromas y burlas me hacía. Y pues como le empecé a responder igual, ya no le gustó, ya cuando nos reímos de él, pues ya no era tan divertido, ¿no? Es esta parte que te toca vivir, pues como dice Diana, donde tienes que responder pues de la misma forma, desafortunadamente. Y que si cambió mi manera de ver la práctica después de los juicios, fíjate que sí, porque es un poco descorazonador el ver que hoy en día, por ejemplo, me tocó en un juicio en el de Villagrán, es un accidente, que los jueces quieren así como que prueba directa cuando les estamos diciendo que la desaparición ocurrió en un paraje despoblado, en una carretera, en la sierra de Chihuahua, donde pues no hay cámaras de vigilancia, donde ni siquiera hay gasolinera, porque donde él cargaba su camión con gasolina era en casas de particulares que venden gasolina. Entonces ya te estoy dando el contexto de que en ese trayecto lo, lo interceptan para quitarle su camión, pero también al mismo tiempo le roban la carga que era un ganado que él llevaba a un rancho y se lo llevan y también muy seguramente lo privan de la vida y hay una quema porque se encontró una quema donde desafortunadamente no había restos óseos, pero donde el tribunal está esperando esta prueba directa, que haya un señalamiento directo, que haya testigos, que haya cámaras. Digo, si tenemos esos paradigmas, vemos que los elementos del tipo, pues, no son exactamente esos. Los indicios que había, yo creo que sí daban para establecer una desaparición, porque había testigos que los oyeron a los dos perpetradores hablando del hecho, y aún así el tribunal lo desestimó. Reclasifican y se quedó en secuestro express y robo agravado, pero para no hacerles la historia muy larga, fueron absueltos y obtuvieron su libertad de manera inmediata.
Y qué triste que el tribunal no sé qué clase de prueba esté esperando en caso de una desaparición. Ahí vemos la profunda ignorancia y el desconocimiento cuando la negativa de la autoridad pues es precisamente uno de los elementos del tipo. O sea, siempre que vas y preguntas te van a decir que no. O sea, ¿qué autoridad te va a decir, ay, sí, nosotros lo desaparecemos? Pues no te van a decir que sí, sino que se tiene que llegar de estos indicios, de estas testimoniales, de estas todas estas pruebas que te lleven a esta presunción de una teoría del hecho, la cual quedó plenamente establecida y aún así en el Tribunal de Alta dijeron que no era suficiente para acreditar la desaparición por particulares en este caso. Entonces, pues es muy complejo, pero como les digo, las organizaciones, le tenemos otras herramientas como la incidencia, la gestión, que yo he visto que tienen resultados fabulosos. Hablando de la reparación del daño que mencionaban, yo creo que un elemento muy importante que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, pues, y ustedes, el GIAS lo saben, los peritajes, el peritaje psicosocial, los peritajes psicológicos, estos peritajes que determinen todos los impactos que han sufrido las víctimas indirectas para poder acreditar la reparación del daño y también el daño moral, por supuesto. El tribunal no está acostumbrado a que le presentes peritaje. No saben cómo analizarlos, no saben los efectos que tendrá, no saben cómo desahogarla. Los defensores les dan unas preguntas inverosímiles a la perito. En lugar de preguntarle por la metodología, por la entrevista, le preguntaban cosas que no tenían nada que ver, como que si los conocía y otras tonterías por el estilo, que no tienen ninguna razón de ser. El hecho de presentar peritajes hay que acostumbrar al tribunal porque tiene muy buenos efectos. Tiene buenos efectos porque le estás dando elementos para establecer esta separación. Esta integralidad que sentó precedentes la Corte Interamericana, los tribunales no están acostumbrados. Somos nosotros, los promoventes, quienes debemos decirles el qué y el cómo. Desafortunadamente así es, porque ellos ahí en su silla, en su coto de poder, piensan que ahí nada más puede suceder lo que ellos quieren. Ahí va a suceder lo que nosotros aportemos como elementos para que estemos haciendo que suceda. ¿Y eso qué va a ser? Un cambio de paradigma, un cambio de elementos, porque ya presentado como elemento no va a poder desestimar. Y qué más de las confianzas en las pruebas, pues ya se los comentaba que aquí hay una poca o no la confianza. También presentar peritajes independientes como el equipo argentino de antropología forense. Creo que también hay un equipo muy importante, el de las guatemaltecas. En la medida en que presentes estos dictámenes, pues obviamente va a crecer la confianza de las familias, las estrategias que ellas pueden utilizar. Pues yo pienso que el más importante es el empoderamiento, el que se empoderen y agarren y abracen sus casos. Y como decía Ariana, documentarlo todo. Si tú conoces a alguien y no está nombrado en la carpeta y piensas que puede aportar elementos como amigos, familiares, lugares de trabajo. Yo he tenido víctimas indirectas que han aportado elementos muy importantes con data de prueba fehaciente, como personas para entrevistar, como lugar, incluso desmintiendo al Ministerio Público, como el último lugar de avistamiento, no fue este, y presentar algún video, presentarse a recabar videos, porque muchas veces estos compañeritos son muy mentirosos y nos dicen ya fuimos y no hay videos. Y me tocó el caso de una víctima que fue y sí recabó videos, videos de una casa de particulares que sí quisieron aportarlos, ¿verdad? Obviamente ustedes saben que hay mucho temor, hay un temor fundado de sufrir un daño. Entonces, la manera en la que los puedes aportar, pues ya lo sabemos, es a través de la comparecencia y de la citación que pueda hacer el Ministerio Público. Y como dice Ariana, documentándolo todo, grabaciones, llamadas, que hoy tuve un hecho extraño, seguimientos, amenazas, el círculo primario y secundario de la víctima, todo bien documentado, porque la verdad hemos visto cosas increíbles donde a estos señores les da mucha flojera, y donde se presentan a hacer las investigaciones o las indagatorias quieren ir meses después. En
Sabemos que en el transcurso del tiempo es un enemigo, en el caso de las investigaciones es el principal enemigo a vencer. Y pienso yo que le siguen apostando al olvido. Y me gustó mucho la pregunta que hace Fabricio, donde dice qué podemos hacer para qué otros mecanismos o procesos de verdad. Yo, al menos lo que viví en esta organización, para actos de memoria y construcción, son, por ejemplo, la pinta de murales con el tema de desaparecidos. Cuando vas y les pides permiso para pintar un mural y les dices que es de desaparición, te dicen que no, se mueren de miedo. No es que cómo vamos a pintar eso, lo van a ver, lo van a ver los turistas, la gente que viene. ¿Qué van a decir de nosotros? Van a decir que estamos hablando de esto tan feo y que aquí ocurre y eso no queremos. Entonces, es la incidencia, la gestión, el de encontrar a las personas correctas y las personas adecuadas. Otro que se estaba haciendo era el de la mosaiquería, con una arquitecta, con Carmen Chávez. El de construir estos murales, donde las familias van a construir un mural de vitromosaicos y la figura que van a pintar es lo que ellos quieran. No se los vas a decir tú. Puede ser desde un colibrí, un corazón, una figura humana, yo qué sé, flores, mariposas, lo que ellos quieran. Pero que le apostemos a la memoria, a que no se nos olvide que los desaparecidos nos faltan a todos y a todas las personas. Son temas que no le gustan a la sociedad, que preferimos voltear y mirar hacia otro lado porque hablan de cosas tristes y de cosas feas, pero tenemos que hacerlo. Yo aprendí que es un tema del que a muchos o a la mayoría no les gusta hablar, pero sucede y sucede más de lo que creemos. La memoria la construimos entre todas y todas, hacer estos murales, hacer estas esculturas, todos estos ejercicios ayudan a la reconstrucción del proceso de las víctimas indirectas, pero también a que no se nos olvide de que hay una deuda que tiene el Estado con toda la sociedad, porque a eso le apuestan al olvido. También películas y documentales han dado muy buenos resultados. Hay documentales excelentes en materia de desaparición de personas y que han tenido resultados donde de verdad simbran a las fiscalías y a las autoridades de los estados, donde incluso ha tenido que haber movimiento de personas donde salen volando por la inacción o las iatrogenias, donde no están haciendo la mala praxis, donde no están haciendo su trabajo, lo están haciendo mal. Desafortunadamente, como autoridades, ellos tienen el deber de lo que denominamos la debida diligencia y no pueden decir que no sabían. Creo que eso sería todo. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luisa y Ariana. Con esto vamos a dar cierre al seminario. En realidad, pues estamos justos de tiempo. Quiero, de parte de las organizaciones que organizamos este espacio, agradecer que nos compartieran tan generosamente sus experiencias, sus opiniones, sus apuestas políticas. También creo que eso es muy importante. Ojalá que más personas se inspiren a seguir ese camino, porque necesitamos muchas abogadas como ustedes en todo México, pero ojalá también que algún día no se necesiten estas abogadas, que no sea necesario y que todos esos talentos que ustedes tienen se puedan cultivar en otras esferas de la vida. Y bueno, también muchas gracias por las reflexiones sobre la verdad. Anotamos muchas de sus opiniones muy interesantes sobre la subjetividad, sobre los obstáculos técnicos, sobre la responsabilidad de cada uno de los actores, sobre las condiciones de riesgo, cuestiones que creo que es muy importante también hacer llegar, reflexiones que deben llegar a las personas que están tomando las decisiones sobre cómo se van a construir mecanismos de acceso a la verdad, si es que eso se está pensando en algunas esferas del Estado. Con esto yo voy a cerrar y le voy a dar la palabra a Mayek. Recordarles también, antes de darles la palabra, que esto ha sido un espacio convocado por el GIAS, el Observatorio Etnográfico del CIESAS y por la Facultad de Ciencias Forenses de la UNAM. Este año nos aliamos para hacer este seminario. Esta es la última sesión de una jornada que empezó ya hace bastantes meses, al inicio del año. Muchas gracias, un abrazo para ustedes dos y para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a Luisa. Muchas gracias a Ariana. Respetamos un montón el trabajo que hacen en terreno, en la frontera,
y que esperamos que todas las que nos acompañaron desde el Facebook estén también aprendiendo junto con nosotras. Y precisamente como cierre de este ciclo de reflexiones, buscamos aproximar a las familias de víctimas información sobre los peritajes, precisamente por lo que nos estaba diciendo Luisa. Las familias de las víctimas o las sobrevivientes no tienen la obligación de saber qué tipo de periciales son pertinentes para su caso. Y en esa medida es que muchas veces las autoridades pasan por alto su derecho a que participen peritos independientes. Justamente en atención a esto es que de la mano con la licenciatura en Ciencias Forenses y con el OEF, por supuesto, organizamos esta jornada en capacitación en temas periciales para la construcción de la verdad, que son 2 días, se van a transmitir por el Facebook de la licenciatura en Ciencias Forenses y también nosotros lo vamos a retransmitir. Entonces, la intención justamente es aproximar a las familias de las víctimas información sobre qué son las periciales, que es la primera sesión del 26 de octubre, la podrán ver, insisto, a través del Facebook. Va a estar la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo, y otros especialistas que pueden orientar sobre la importancia y la pertinencia de las periciales. El primer día tenemos 3 paneles, ¿no? Que es justamente ubicar en qué contexto y bajo qué marco se orienta la participación de peritajes independientes, cuáles son las materias en las que se pueden realizar estos peritajes, y justamente el segundo panel está orientado hacia la búsqueda de identificación de personas. Estará Marta Pineda Arellano, Vivet García de Sister, Blanca Martínez Bustos, también desde Coahuila, y una antropóloga física que muchos ya conocen desde su trabajo en el equipo mexicano de antropología forense, el EMAF, Roxana Enríquez. Y ese día, el 26 de octubre, se cierra con una mesa sobre tortura y otras violaciones a derechos humanos. Porque, pues como ustedes habrán ido aprendiendo de la mano también con Ariana, tortura y desaparición muchas veces están entretejidos. Y estará ahí Edith Escareño, Nelson Ricardo, María Elena Bravo y Luis Bolívar Realpe Aviña. Te comparto la palabra, Lilo. Gracias a Luisa y a Ariana y a todas las personas que nos siguen acompañando en esta última sesión del seminario Alejandro Arteaga sobre aproximaciones a la verdad que hicimos en el GIAS con el Observatorio Etnográfico de las Violencias, como ya mencionó Caro, y la licenciatura en Ciencias Forenses. Y en esta jornada de peritajes que está mencionando Mayek, que empieza el día miércoles 26 de octubre, va a dar continuidad y cierra el jueves 27, media jornada. En este día jueves 27 hay 2 sesiones, es la sesión 4 dedicada al feminicidio y otros delitos contra el libre desarrollo psicosexual, y ahí van a estar como ponentes Vicente Torres Zúñiga, Mercedes Adriana Rubio Mendoza, Diego Ernesto Villanueva y Kenia Hinojosa Mondragón. En la primera mesa de la mañana de 9 a 11:30, 9:30 a 11:30, y en la última sesión de 12 a 2 de la tarde que estará dedicada justamente a algo que aquí se mencionó en la sesión. Reparación integral estará en esta sesión Sonja Perkik, Ana Pamela Romero, José Horus Canacasco y Jimena Antillón. Así que les esperamos por ahí el 26 y el 27 de octubre en esta jornada de capacitación de peritajes con la que cierra el seminario. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao. Gracias, bye. Gracias. Gracias.